Buenos días, bienvenidos a este cuarto día de oración y meditación en el que cada día hemos estado compartiendo un espacio de reflexión y un espacio de meditación. El tema del día de hoy es bien especial y creo que el lugar en el que estoy nos puede ayudar muchísimo para concentrar y prestar toda nuestra atención a lo que es vivir espacios y tiempos de silencio. Es un tema bastante desafiante porque es un tema que nos cuesta muchísimo, no solo desde la práctica habitual del día a día, donde nos cuesta mucho en ciertas ocasiones o en todos los momentos que podamos compartir con los otros, estar en silencio. Nos cuesta contener muchas veces la palabra, dejar de expresar siempre lo que estamos pensando, sintiendo. Y desde ahí empieza a ser desafiante el tener espacios de silencio conscientes, donde mirar hacia adentro en un estado de quietud, donde observar no solamente lo que pensamos, sino lo que sentimos, es entrar en proceso de introspección, de reflexión, de una mirada mucho más interna, donde nos vamos a hacer como ese escaneo de qué realmente es el ruido que tengo, no solo externo, no solamente afuera, no solo la radio, la música, el agite del día, el transporte, los pitos del carro, todo lo que llega a nuestro sentido auditivo, sino también lo que hay en nuestro ruido mental y en nuestro ruido emocional. ¿Qué pasa cuando tenemos esos espacios que estamos compartiendo, que estamos en una reunión o que estamos incluso en espacios terapéuticos y nos quedamos en silencio? Pareciera que hubiera una necesidad siempre de estar hablando, siempre de estar expresando, siempre de estar argumentando lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y la invitación del día de hoy es precisamente mirar hasta dónde nosotros tenemos prácticas conscientes del silencio. El silencio nos invita a la quietud, el silencio nos invita a una mirada interior, a una mirada introspectiva, a una mirada profunda. De hecho, nuestro Señor Jesucristo tenía muchos espacios y retiros de silencio. Él se apartaba para orar. Él buscaba muchas veces estar en soledad, no solo para entrar en procesos de oración, sino también de silencio. Buscaba espacios donde él pudiera estar completamente solo y se apartaba de los discípulos y les decía orar. O sea, él oraba en comunidad, pero también buscaba espacios de soledad. Y la invitación de hoy con el tema del silencio es: ¿cuánto ruido tenemos a nuestro alrededor? Pero ¿cuánto ruido tenemos en nuestro interior? ¿Cuánto ruido hay en nuestros pensamientos? ¿Cuánto ruido hay en nuestras emociones? ¿Cuánta necesidad tenemos de estar todo el tiempo expresando aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que siempre es como una necesidad de saber que si expresamos vamos a liberar, vamos a soltar, vamos a quedar como libres de eso que estamos cargando, de eso que nos cuesta, de eso que nos incomoda? Y precisamente cuántas veces el silencio nos incomoda, cuántas veces el silencio se vuelve insoportable, incluso hasta con nosotros mismos. No soportamos el silencio de nosotros mismos. En la soledad podemos ver cómo nos incomoda sentirnos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos para distraernos del ruido externo? Entonces miramos hacia afuera siempre, siempre estamos mirando hacia afuera. ¿Y qué hacemos en esos momentos de soledad? Prendemos el televisor,
ponemos música, pero buscamos algo que distraiga, algo que nos lleve a otro espacio, algo que nos muestre otro, otro, otra mirada, no la nuestra, no la interna, no ese silencio que incomoda, que nos hace sentir solo, porque no sabemos estar en nuestra propia compañía. Entonces, desde ahí, hablar del espacio de silencio, no solamente como una práctica en meditación y en oración, sino como una práctica consciente en el día a día, es también hacer pausas de la gente, hacer pausas de las situaciones que estamos viviendo y atravesando, y en esa quietud, en ese silencio, poder entrar en esa conexión que hemos estado hablando en estos días, especialmente el día de ayer, que hablábamos de cuál es esa guía que nos guía, cuál es esa guía que que escucho en el día a día, cuál es la guía que tiene más importancia y a la que yo más le presto toda mi atención y escucho durante el transcurso de mi día. Porque cuando apartamos espacios de oración y meditación, es muy fácil, entre comillas, es muy fácil porque estamos en esa disposición de entrar en ese recibir y en ese entablar esa comunicación con la divinidad, con Dios, con el universo. Pero ¿y qué pasa en nuestro día a día? La invitación es que en el día a día nos pongamos más conscientes, tengamos espacios de más conciencia, de más presencia, que al entrar en esa conciencia podamos direccionar, podamos intencionar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, que podamos hacer esa conexión y desconexión. Yo les hablaba el segundo día de los pensamientos y los sentimientos. ¿Cómo hago para conectarme y desconectarme y poder entrar en esos espacios de presencia, en esos estados de silencio, como una práctica en la que yo puedo entrar en esa comprensión y estar más presente en el aquí y en el ahora? Yo les hablaba de la respiración consciente, porque nosotros todo el tiempo estamos respirando. Nosotros desde que nacemos, nuestro primer respiro es esa inhalación de aliento de vida y exhalación también de lo que es la muerte. Y desde ahí nosotros automáticamente respiramos, pero entrar en estados conscientes de respiración es lo que nos va a ayudar a cortar con esos estados del ser que veníamos hablando el tercer día, el segundo día. Los estados del ser. ¿Cuál es mi estado del ser más conocido? Entonces, estar en angustia, estar en estrés, estar en tristeza, estar en enojo. ¿Cómo hago el silencio una práctica consciente en mi día a día? ¿Cómo hago del silencio no solamente una práctica, sino también una manera de estilo de vida en el que yo, en el agite del día, en el estrés, en el trabajo, en mis actividades, pueda pausarme, pueda sacar espacios de encuentro conmigo para interiorizar y mirar con más presencia que tengo en mi mente, cuáles son mis pensamientos? Y esos pensamientos que me están llevando a mis emociones son los que hacen que se vaya haciendo ese estado del ser más habitual. Y para poder conectarme y desconectarme con ese estado del ser habitual, la respiración es la que nos hace conscientes, presentes, es la que nos corta con aquello que veníamos en la mente y es la que nos hace entrar en el estado de silencio. Entonces, invitarlos a hacer prácticas de estados de silencio, no solo porque no hablemos, no, no es no hablar, no es no emitir sonido, no es apartarnos del ruido, es aprender a estar en quietud, a observar, a esa mirada interna, a saber que en la medida que nosotros queremos entrar en esa conexión con Dios, en esos momentos de
recibir, de escuchar, el silencio es lo que necesitamos para entrar en esa calma, en esa conexión. Entonces, cuando empezamos a hacer espacios de meditación consciente, vamos a darnos cuenta que los pensamientos hacen mucho ruido, mucho ruido. Y la invitación es que hoy vamos a hacer la primera práctica de qué pasa cuando estoy en silencio, qué pasa en mi interior, cómo se comporta hasta mi cuerpo, porque hasta mi cuerpo se incomoda. Mi cuerpo no le gusta la quietud, a mi cuerpo le gusta estar en el agite, en la actividad. De hecho, el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, el tiempo de esparcimiento, cada vez lo hemos acortado y sentir que estamos perdiendo el tiempo porque sacamos espacios para no hacer nada, estamos pensando que estamos desperdiciando el tiempo, que no lo estamos aprovechando. Y el cuerpo también necesita reposo, el cuerpo también necesita eso. Y llega un momento en que nosotros ni siquiera tenemos un ciclo del sueño de los 7 horas recomendadas o hasta de las 8 horas recomendadas para que el cuerpo y las células se puedan regenerar. Por eso estamos tan cargados de enfermedad, por eso estamos tan cargados de estrés, porque ni siquiera nuestro ciclo natural del sueño tenemos en el día a día el tiempo para dormir lo suficiente. Y espacios de silencio, espacios de ocio, de no hacer nada, estar en quietud, nos ayuda muchísimo a que el cuerpo también se regenera, que el cuerpo también cobre y vuelva a tener esa vitalidad, esa energía vital que requerimos para las actividades diarias. Y entonces entrar en esos estados de quietud, entrar en esos estados de silencio, nos cuesta muchísimo. Y hacerlos conscientes como una práctica para cortar con el agite, para cortar con el estrés, es la invitación del día de hoy. Y también es importante poder estar reconociendo dónde se centra mi mente, dónde están mis pensamientos. Cuando entramos en esos estados de silencio, vamos a ser conscientes de que al ver pasar los pensamientos, porque los vamos a observar, no los vamos a callar, no los vamos a querer rechazar, a querer estar en la mente en blanco, no. La mente no va a estar en blanco a no ser de que nosotros tengamos un estado iluminado de conciencia como lo alcanzó Jesucristo, Buda, Lao Tse. Nosotros estamos en un proceso todavía muy físico, muy material, en una dimensión que nos cuesta muchísimo entrar en estados profundos de conciencia y de elevación del espíritu. En la medida que nos conectamos con la oración, en la medida que nos conectamos con la meditación, vamos haciendo cada vez más profunda nuestra capacidad de entrar en una conciencia mayor, de poder ir a tener esa conexión mayor con el espíritu. Entonces, la invitación es que en la medida que tengamos los espacios de silencio, también tengamos a la mano una libretica, un cuaderno, una hojita y podamos escribir para poder vaciar un poco la mente aquello que pensamos. Porque nos vamos a ir distrayendo, nos va a llegar pensamientos y no vamos a luchar con ellos, los vamos a observar como si estuviéramos en una avenida y éramos pasar los carros, no nos detenemos a mirar la placa de los carros, escasamente vemos el estilo o el modelo del carro y el color. Así vamos a hacer con los pensamientos cuando estemos en esos espacios de silencio. No vamos a detenernos a mirar el color porque el carro va pasando y cada uno va teniendo una velocidad diferente. Y nosotros no nos detenemos a mirar, ay, ¿el qué modelo es y qué número de placa es? Y no, solamente lo vemos pasar. Así vamos a hacer con los pensamientos. Y también vamos a observar qué emoción, qué sentimiento es el que predomina en nuestro interior. En la medida que vamos identificando esos pensamientos que nos llegan, vamos a ver también
y vamos a ser más conscientes dónde está nuestra mente, pasado, futuro, y con la respiración los volvemos al presente, aquí y ahora. En la presencia están las emociones. ¿Por qué? Porque en la medida que yo puedo centrarme en el aquí y en el ahora, me voy a dar cuenta que casi nunca está pasando algo de eso que tengo en la mente en ese momento exacto en el que estoy. Casi siempre lo que estamos sintiendo tiene que ver con lo que pensamos del pasado o lo que pensamos del futuro. Cuando estamos atravesando procesos desafiantes en la vida, con una situación compleja, con un duelo, con una pérdida, ese estado del ser está muy alterado. Tenemos anulación psíquica, nos cuesta concentrarnos, prestar atención, nos cuesta muchísimo controlar las emociones. Y estos estados conscientes de silencio nos va a ayudar a aquietar un poco la mente, porque la mente está llena de pensamientos intrusivos, de pensamientos invasivos, de pensamientos en bucle, porque pensamos, recordamos una y otra vez momentos, palabras, situación, el cómo fue, y eso hace que cada vez entre más profundo ese pensamiento a llevarnos a la emoción que experimentamos en ese momento. Entonces, los invito a que esa práctica del silencio la empecemos gradualmente, que en la medida que la hagamos consciente, vamos elevando el tiempo, vamos sumándole tiempo a esa práctica. Hoy vamos a tener el primer espacio y vamos a tener 10 minuticos de espacio de silencio donde yo no los voy a guiar, solo los voy a acompañar. Inicialmente los llevo a que entremos como en el estado de concentración, pero vamos cada uno en ese espacio de silencio a observarnos, a ver cuál es el ruido mental que tenemos y cuáles nuestras emociones. Y vuelvo y les reitero, mirar esos pensamientos como cuando estamos en una avenida, no nos detenemos a mirar los carros, solo los vemos pasar. Así vamos a hacer con los pensamientos. Nos vamos a disponer ahí en el lugar en el que cada una de ustedes está para que podamos entrar en ese espacio de silencio. Vamos a entrar en respiración consciente. Vamos a inhalar en 6 tiempos despacio y vamos a exhalar en 6 tiempos lentamente. Cada vez que yo inhalo, estoy inhalando serenidad, calma, tranquilidad, paz. Cada vez que yo exhalo, estoy liberando el estrés y esas emociones o sentimientos que hoy traigo, que me angustian, que me agobian, que me contraen. Entonces vamos a empezar. Vamos a inhalar en 6 y a exhalar en 6. Y vamos a ser cada vez más conscientes del lugar en el que estamos, a escuchar los ruidos externos para luego entrar en el silencio y observar mi interior.
Bien. Yo ocupo espacio que está volver a y abrir lentamente los ojos. Sientan, parar. Entonces, disponemos a entrar en presencia. Me gustaría de pronto escucharla, que compartieran un poquito cómo les fue con ese espacio de silencio, de tiempo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo se compartió su cuerpo? ¿Cómo se manifestó su cuerpo? Si alguna quiere compartirme, quiere contarnos. Buenos días. Buenos días, Diana. Bueno, mi experiencia fue que, bueno, sentí mucho el ruido exterior, digamos, en los pájaros, cerca donde vivo hay un batallón, entonces sienten los gallos cantar, el, el, los vehículos cuando pasaban, las motos, o sea, como tan vivo. Antes no lo sentía los gallos, pero no sentía lo demás, ¿no? eh, eh, pero fue como sentir todo el aire, como todo tan intenso, que yo sabía que estaba allí, pero que no, pues no tomaba como la conciencia de eso, más que los gallos que me levantan a las 5 de la mañana, pero, pero de resto, bien, cuando ya, digamos, fui a entrar en mí, eh, no sé, o sea, era un poco de pensamientos, de cosas que pasaban y pasaban y pasaban, eh, y poder como observar ese tipo de cosas, mm, eso pues que como que, no sé, como que en un momento me sentí como perdida, como que hay, que, que es esta confusión, que es esta confusión de pensamientos, de vibraciones, de eso es como que lo que experimenté. Gracias, Diana, por compartirnos. Realmente no es tan fácil conectarnos con nuestro interior y poder estar en ese estado de silencio, pero es muy bonito que en la medida que lo vamos practicando, incluso nos vamos a ser más conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Yo vivo en un lugar demasiado lleno de naturaleza. Les voy a compartir lo único que tengo y que les cuento que aunque amo profundamente los perritos, hay tantos que llega un momento como escuchan en este momento que empiezan a ladrar y también son un ruido que lo saca a uno como de esa concentración. Entonces, miren, este espacio es súper lindo, es arborizado, es lleno de árboles, es muy grande y tenemos mucha naturaleza. De hecho, tenemos dos quebraditas, una de este lado y otra hacia el lado de allá. Y estos espacios son súper lindos porque lo conecta uno más con la naturaleza, pero el ruido también externo, por ejemplo, pueden escuchar mi vecino de los perritos, llega un punto en que uno tampoco puede concentrar lo suficiente y uno logra ir bajando esa concentración en el ruido exterior e ir entrando en el ruido interior y poder entrar también en ese caos interior y decir que es todos estos pensamientos, emociones e ir bajando cada vez más ese ruido. Por eso en esta práctica hacerla consciente es tan importante porque nosotros a veces no hablamos, no modulamos palabra, pero estamos ensimismados en él
pensamiento, rumeando una historia con una persona, un hecho, una situación, y no pronunciamos palabra, pero estamos ahí, enredados en la mente. El espacio de silencio es para dejar pasar, no anclarnos a estar ahí mirando los pensamientos y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y qué respondo y cómo voy a hacer. No, dejar pasar como en la avenida. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo se sintió y cómo le fue con la práctica del silencio? La postura del cuerpo también es muy importante, independientemente de si estamos sentados, recostados. El cuerpo también nos muestra cierta incomodidad cuando no estamos acostumbrados. ¿Alguien más nos quiere compartir? Para ir entonces cerrando el espacio de hoy. Muy bien. Y es este silencio incómodo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la invitación es que hagamos esta práctica consciente, que la hagamos. Una cosa es un espacio de oración y meditación y otra es este espacio de silencio en el que en la medida que vamos entrando cada vez más en él, podemos entrar más fácil en ese espacio de oración y meditación. Porque la oración es hablar, es comunicar, es expresarle a Dios lo que pienso, lo que siento, la situación que estoy viviendo. La meditación es quietud, es silencio para poder recibir, para poder escuchar, para poder tomar de meditación del espíritu sin palabras. Y ahí es donde nos cuesta entrar en esa comunicación desde el corazón, porque nos comunicamos desde la mente. En el silencio es donde podemos escuchar la voz de Dios. Y esta práctica se vuelve valiosa en la medida que yo cada vez puedo escuchar más la guía que me guía del Espíritu Santo de Dios al mundo exterior, a mi mundo interior que a veces está muy revuelto. Es, la práctica es todos los días un espacio consciente de silencio. Bueno, les agradezco el estar acá, el espacio y nos estaremos viendo mañana, 6 de la mañana. Que tengan un muy buen día. Dios les bendiga. Gracias, lindo día.